Así que levantemos nuestros corazones, porque creemos que Dios ha traído una palabra a través de nuestro hermano pastor David Moreno. Padre, gracias. Creemos en lo que tú has preparado, que tienes una palabra que nos va a orientar en la fe, que nos va a impulsar, que nos va a direccionar. Creemos que tu palabra nos va a confrontar, nos va a desafiar, que tu palabra traerá, oh Señor, renuevo a nuestra casa de fe. Confiamos en la obra de tu Espíritu, en tu Hijo, el cual pedimos que guíes y uses con poder y precisión en tu verdad. Y que el nombre de Jesús, amén, amén. Con un fuerte aplauso quiero que recibamos al pastor David Moreno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Tome asiento. Estoy contento de estar esta mañana en esta casa de fe. Sé que han tenido expectativa, no solo por esta mañana, han tenido expectativa de lo que Dios hará este año con ustedes. Yo creo que la expectativa anuncia nuestra bendición. Quiero repetírtelo. La expectativa anuncia mi bendición. La expectativa crea atmósfera para sacarme de lo convencional y poder abrazar el destino profético que como hijos de Dios tenemos. Me acompaña mi esposa, la pastora Jennifer, y quiero aprovechar el tiempo para edificar. Quiero invitarte al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Es una historia que hemos escuchado, que nos las han enseñado, pero quiero sembrar unos principios acá. Dice la escritura en Génesis 12:1. Lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacerte famoso y serás una bendición para otros. Amén. Eso es una promesa que Dios le da a Abraham. En Génesis 12:1, en la versión Reina Valera, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Quiero comenzar diciéndote algo, y es que la fe que prospera es la fe que asume desafíos. Cuando nosotros hablamos de que tenemos expectativas de crecimiento, no es tanto la expectativa que podamos tener, sino hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos para alcanzar ese crecimiento. Quiero hablarte sobre el costo del crecimiento. El crecimiento no es monótono, el crecimiento no es un golpe de suerte. Y yo quiero que usted entienda esto porque te va a bendecir. Los cambios no son un accidente, los cambios tienen que ser provocados. Los cambios no llegan de la noche a la mañana. En ese sentido, yo debo saber que aunque tenga expectativa de lo nuevo de Dios en mi vida, yo tengo que producir cambios para que esos cambios lleguen a mi vida. Los cambios no van a llegar por golpe de suerte. De hecho, los cambios tienen que ser provocados. Y en este tiempo Dios está levantando una generación que provoque cambios. Ahora, número 1, el costo del crecimiento tiene bendición, pero también tiene algo que yo debo entender, y es que Dios va a remover mi zona de comodidad. Y yo hace días decía algo desde un altar profético, que el problema de este tiempo
es que el liderazgo está siendo probado en el nivel de fe que ellos siempre han dicho tener. Quiero repetirte eso. Tú serás probado en el nivel de fe que dices tener. Y en el costo del crecimiento, Dios va a remover tus habilidades personales para enseñarte a depender de Él. Ahora, lo primero que Dios hace con Abraham es que remueve su zona de comodidad. Lo saca de la comodidad a lo incierto, porque la comodidad no es que sea mala, pero la comodidad no produce cambios. Y esto quiero decírselo a los hijos de la casa. Usted tiene que definir esta mañana si usted se congrega por conveniencia geográfica o por asignación espiritual. Porque hay gente que están en una iglesia por conveniencia geográfica. Pastor, dígame eso, porque me queda más cerca. Eso se llama comodidad, y la comodidad no es mala, pero no me produce cambio. Ahora, cuando yo entiendo de que Dios me asigna una casa espiritual, Dios va a remover mi zona de comodidad. ¿Qué pasa cuando Dios remueve mi zona de comodidad? Y es que al Dios remover mi zona de comodidad, matará mis habilidades personales, me enseñará a depender de Él y me va a llevar al punto de yo entrar en una transición. Y la gran problemática de hoy es que las personas no quieren entrar en un tiempo de transición, porque la transición va a producir un trato de Dios. El trato de Dios va a producir un dolor, un proceso, pero de ese proceso va a manar una unción, un tiempo nuevo, un crecimiento, algo que Dios tiene diseñado para este tiempo. Ahora, lo primero que Dios hace con Abraham es que lo saca de Harán. Harán significa la tierra de sueños muertos. En Harán mueren liderazgos, proyectos, ministerios. De hecho, Taré, que su significado es retraso, muere en Harán. Hoy mucho liderazgo con dones, con potenciales tremendos, vemos que no avanzan, que no crecen, que no se desarrollan, porque no están dispuestos a sacrificar su zona de comodidad. Y Dios, para bendecir a Abraham, primero lo pasa por una transición. Y yo quiero que usted esta mañana entienda este principio. La transición más dolorosa es la que no se hace. La transición que más duele es la que nosotros no hacemos. Y la transición nace con una decisión. Si nosotros no tenemos una decisión definida este año 2021 de crecer, no vamos a poder entrar en un tiempo de transición. Es por eso que en el libro de Isaías 43:18 el profeta dice: no acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo haré algo nuevo, pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la sequedad. La transición comienza en una decisión de sacrificar mi zona de comodidad para ser parte del protocolo del reino. Y la gran problemática de hoy es que la gente habla de expansión, pero no sacrifica su zona de comodidad. No sacrifica su zona de comodidad en su vida espiritual. No sacrifica su zona de comodidad en su vida financiera. No sacrifica su zona de comodidad en los proyectos, en los sueños, en el lenguaje del espíritu. Y si nosotros no permitimos que Dios remueva nuestra comodidad, entonces nunca, me gusta esto que te voy a enseñar y siempre enseño esto para edificar el espíritu de alguien. Dios nunca te va a entregar algo que tu carácter no pueda sostener. Y cuando tú no permites de que tu comodidad sea trabajada, el carácter de Cristo no va a poder formarse en ti. Y si el carácter de Cristo no se forma en tu vida espiritual, entonces Dios no te va a poder llevar a un nivel de grandeza en el cual tú no te puedas sostener. Dios no va a poder llevarte a un nivel de grandeza en el cual tú no te puedas sostener. En ese punto debo entender de que Dios quiere trabajar mis habilidades personales para enseñarnos a depender de Él y poder vivir una transición que me lleve a mi expansión. Ahora, el crecimiento trae consigo demanda, pero en esa demanda Dios trabaja en nuestras capacidades humanas
para entender de que nosotros no somos definidos por la circunstancia, nosotros somos definidos por sus promesas, y entender desde este punto que si nosotros tenemos una palabra de Dios, lo tenemos todo. Y aunque la circunstancia no me favorezca, si yo estoy en mi lugar de transición, la tierra tiene que responder a mi favor. En ese punto Dios asigna gente para suplirme. En ese punto Dios asigna gente para sustentarme. En ese punto Dios asigna relaciones, conexiones, gente estratégica que Dios tiene para conectarte con lo nuevo del Espíritu. En ese punto entiendo que cuando Dios me va a transicionar, Él ya tiene gente asignada para mis próximas cosechas. Él ya tiene gente asignada para mis próximas temporadas. Yo necesito estar en mi lugar de propósito. Porque en mi lugar de asignación soy sustentado, soy prosperado. En mi lugar de asignación, aunque los cielos parecieran de bronce, Dios te da una salida que el hombre no te puede dar. En tu lugar de asignación, lo que a otros le ha costado 10 años, en un día Dios te lo entrega. En tu lugar de propósito, las puertas se te abren, tú no las violentas. En tu lugar de propósito, ya tú no estás detrás de la bendición está detrás de ti. Que son dos cosas distintas. Es por eso que la Biblia dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá. La palabra acontecerá es que está a punto de pasar, va a pasar y tiene que pasar. Que si escuchas atentamente la voz de Dios para poner por obra todos los preceptos que Él te prescribe hoy, versículo 2 dice, entonces mis bendiciones te alcanzarán. Es aquí la dinámica del Espíritu que me gusta, que cuando sacrificas tu zona de comodidad y te mantienes en tu lugar de propósito frente a la crisis, frente a las circunstancias, frente a las adversidades, Dios siempre va a tener gente asignada para suplirte y asistirte. Para eso necesitamos aceptar los tratos de Dios. Los tratos de Dios remueven nuestra comodidad. En ese punto hay algo fundamental, que cuando Dios permite los tratos del Espíritu sobre nuestra vida para formar el carácter de Cristo en nosotros y enseñarnos a depender de Él, pues entonces nosotros vamos a aprender a sustentarnos en nuestro lugar de asignación. Y es algo que yo quiero que usted tenga bien presente en este tiempo. Si nosotros no entendemos nuestra asignación como hijos de Dios desde un punto espiritual, nosotros no vamos a poder avanzar. Las transiciones son un poquito dolorosas, pero son necesarias. Las transiciones duelen, pero son necesarias a nuestro espíritu para poder alcanzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Cuando entramos en el protocolo y en el dinamismo del reino, entonces ya nuestra agenda personal queda a un lado. Y es la agenda del Espíritu que comienza a gobernar nuestra vida. Pero cuando entendemos que Dios quiere matar nuestras habilidades personales para sacarnos de nuestra zona de comodidad, nos vamos a encontrar con otro tópico que es muy necesario entender y que me preocupa hoy en el cuerpo de Cristo. Y es el tópico de la mentalidad. Cuando nosotros hablamos del costo del crecimiento, necesitamos entender la necesidad de cambiar nuestra mentalidad. No podemos afectar una generación si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Cristo dijo que no se podía echar vino nuevo en odre viejo porque el odre viejo iba a dañar el vino nuevo. Ahora, quiero que entiendas algo. ¿Por qué hablo de la necesidad de cambiar nuestra mentalidad? Quiero hablarte por lo menos de 3 mentalidades que tienen retrasado al liderazgo de hoy, al cuerpo de Cristo. Número 1, la mentalidad egipcia. Cuando nosotros hablamos del crecimiento, necesitamos cuidarnos de esta mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad egipcia? Gente que tiene visión de trabajo y de comida, pero no del protocolo del reino. Hay gente que tiene visión de trabajo, como decía el pastor, y lastimosamente eso se complica para que los miembros de la congregación asuman un compromiso en su congregación. Pero hay gente que tiene mentalidad egipcia, ya no es el trabajo, es el espíritu
espíritu que lo atrapa. Y con la mentalidad egipcia nosotros no vamos a poder alcanzar la cosecha, la expansión y la visión de la casa, porque vamos a tener una visión personalista de querer ser bendecido a mi manera y no a la manera de Dios. Y es lo que Dios hace con Isaac. Génesis 26, cuando usted hace una antropología bíblica que estudia al hombre de Dios y su caminar en la tierra, va a notar que este hombre llamado Isaac, le voy a parafrasear, agarra su maleta, agarra sus cosas y dice que cuando iba a descender a Egipto, Dios le dijo: no desciendas a Egipto, porque en esta tierra seca, en esta tierra árida te planté para bendecirte. Cuando tú vences la mentalidad egipcia, tú entiendes que tu bendición no depende de la crisis de la tierra. Tu bendición depende de que te mantengas en el lugar que Dios te asignó, porque en ese lugar que Dios te asignó, Dios va a traer recursos, Dios va a traer todo lo que tus manos necesitan para poder ver la promesa cumplida. Ahora, dice que estaban riñendo por unos pozos. Usted conoce la historia. Y uno de esos pozos se llama Rehoboth. La Biblia dice que se llama lugares espaciosos, pero en realidad cuando tú estudias desde el original, la palabra Rehoboth significa la bendición de Jehová me alcanzó. La bendición de Dios no alcanza a gente que tiene mentalidad egipcia. Y lastimosamente en este tiempo el pueblo de Dios le cuesta crecer porque no saben depender de Dios. No saben depender de quien le llamó. Lo segundo, otra mentalidad que no te permitirá crecer y de la cual debes cuidarte es de la mentalidad de desierto. ¿Cuál es la mentalidad de desierto? Gente que se quejan por lo que tenían ayer y por lo que no tienen hoy, aunque hoy estén viendo señales y milagros. Te lo voy a repetir. Gente que se quejan por lo que no tenían ayer o por lo que tenían ayer y por lo que no tienen hoy, aunque hoy estén en una temporada de milagros. Yo quiero que usted sepa que en este tiempo pandémico y abrullador en el mundo espiritual que la iglesia o este oleaje ha golpeado al cuerpo de Cristo, sabemos que la iglesia siempre estará de pie. Es el tiempo donde yo puedo testificarte que hemos visto provisiones financieras como nunca. Es el tiempo donde puedo testificarte de que hemos visto la mano de Dios proveer, suplir, hacer cosas inusuales, traer aceleración. Hemos podido ver bonanza, hemos podido decir como Esther, respiro y liberación Dios ha traído. Pero hemos aprendido a vencer estas estructuras de pensamientos que operan hoy en el cuerpo de Cristo y mayormente en gente con liderazgo asignado en casas proféticas. Gente que tiene mentalidad de desierto. Ahora yo quiero enseñarte esto. Si se te revela, te voy a ahorrar 20 años de dolores de cabeza en el llamado de Cristo. Una cosa es un proceso con Dios y otra cosa es un proceso de Dios. Son dos cosas distintas. Porque hay muchos hermanos en la fe que dicen: pastor, no voy a la iglesia porque estoy en un proceso. Mi pregunta es: ¿tu proceso es de Dios o es con Dios? Son dos cosas distintas. Ahora, cuando la gente tiene mentalidad de desierto, ya su proceso no es de Dios, su proceso es con Dios. Pastor David, explíqueme más acerca de ese tipo de proceso. Bueno, fíjate, el proceso que crea la mentalidad de desierto es un proceso con Dios. Altero mi tiempo profético, salgo de mi lugar de propósito. Ahora, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por cuanto las misericordias de Dios son nuevas mañana, valga la redundancia, la mano de Dios me guarda porque me ama, pero la mano de Dios no está comprometida en suplirme. Ahora, en el proceso de Dios, la mano de Dios me guarda porque me ama, pero la mano de Dios está comprometida en suplirme porque fue el que me llevó a esa transición. Fue el que me llevó a ese momento. Fue el que permitió esa prueba.
Entonces, la mano de Dios siempre podrá sustentar a las personas que aún en desobediencia alteren su destino profético. Pero una cosa es que Dios te sustente y otra cosa es que Dios te bendiga y te prospere. Son dos cosas distintas. Y en ese sentido, la gente tiene que saber que Dios nunca va a suplir lo que Él no autorizó ni lo que Él llamó. Hay gente que mediante esta semilla errónea de mentalidad de desierto sale de su casa de asignación, sale de su lugar de propósito y crean ellos mismos un proceso que no creó Dios, que ellos crearon. Y viven todo el año, estoy en un desierto. A este tipo de hermanos hay que hacerle definitivamente una casa en el desierto. Ellos no quieren salir de ese lugar de desierto. Pero le garantizo que gran parte del pueblo de Dios que está atravesando procesos no son de Dios, son con Dios. Porque los procesos de Dios duelen, pero te forman. Los procesos de Dios sacan lo mejor de ti. Los procesos de Dios, nunca saldrás igual de un proceso si es de Dios como entraste. Es por eso que Lucas dice que Cristo entró en el Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu. Cada vez que como familia nosotros agotamos procesos, no salimos iguales, salimos más fortalecidos, salimos ungidos, salimos con una dirección del Espíritu, salimos con una palabra nueva. Si usted está pasando un proceso de Dios, yo vengo a decirle esta mañana, vas a salir ungido, vas a salir perfumado, vas a salir transformado. Alguien que celebre esta palabra. Pero también nos encontramos con una mentalidad que no nos deja crecer. Y Dios pone en mi espíritu seguir hablándole de las mentalidades. La mentalidad religiosa, la gente que dice ya Dios lo hizo todo. Esta mentalidad no le permite hoy al pueblo de Dios crecer, porque tienen una mentalidad de mendicidad a la hora de honrar no solo sus padres espirituales, sino a la hora de honrar la obra de Dios en la casa que Dios le asignó. No puedo entender cómo gran parte de esta generación dice que lo que tengo me lo dio Dios, si no tienen cultura de honra a Dios. No puedo entender cómo gente dentro de las congregaciones dice que depende de Dios y no tiene cultura dadivosa. Entienda este principio. En el reino existe la ley de la reciprocidad. Usted nunca va a poder cosechar lo que nunca estuvo dispuesto a sacrificar. Y alguien tiene que celebrar esto que yo voy a decir. Aunque Dios te quiera bendecir, Dios nunca va a violar un principio que Él estableció para bendecirte. Aunque Dios te quiera bendecir, Dios nunca va a violar un principio que Él estableció para bendecirte. ¿Usted entendió ese trabalengua? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tiene mentalidad religiosa no solo tiene su espíritu y su conciencia enferma, tiene sus finanzas enfermas. Y en el protocolo del reino usted tiene que sanar su espíritu, pero usted tiene que aprender a sanar sus finanzas también. Y este tipo de mentalidad religiosa ha hecho que el liderazgo que abraza una casa espiritual no apoye los proyectos de los pastores, porque los proyectos en el reino demandan finanzas. Yo quiero que usted entienda algo. En alguna oportunidad escuché a alguien que decía que los sueños de Dios no son costosos. Yo quiero que podamos ver desde esta perspectiva. La obra de Dios sí tiene un costo. Los sueños de Dios son caros. Las expansiones no se alcanzan con mendicidad. Las expansiones se alcanzan con fe, con trabajo. Yo escribí un post espiritual hace tiempo en mi red social y decía que la unción va a producir trabajo, cosecha y expansión, pero la unción que trabaja, el dinamismo de fe que constantemente le crea a Dios, es ese dinamismo que evoluciona. Y lastimosamente el problema que ha habido hoy en las casas espirituales es que este tipo de mentalidad, incluyendo la mentalidad religiosa, le ha hecho daño al crecimiento, le ha hecho daño a la expansión, y se ha creado una mala cultura y una mala formación de que la gente y los líderes digan: las responsabilidades son de los
pastores, cuando nosotros sabemos que la mayor responsabilidad de los pastores es la responsabilidad espiritual, pero no financiera. Usted como casa espiritual tiene una responsabilidad, tanto en el área espiritual como en el área financiera en esta casa. Así que en mi país se dice: a otro perro con ese hueso. La responsabilidad es de todo. La Biblia dice que llevemos las cargas los unos a los otros. Y este ministerio, Venga a su Reino, que tiene un protocolo de reino, de expansión, necesita cuidarse de la mentalidad religiosa. Alguien recibe esta palabra. Cantares 2:15 dice: atrapen a la zorra. Alguien recibe esta palabra. Cantares 2:15 dice: atrapen a la zorra. Cuidado con la zorra. Pastor David, ¿cuál es esa zorra? La mentalidad religiosa. Pero también nos encontramos la mentalidad de competencia. Le ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Por eso es que la gente no crece. ¿Cuál es la mentalidad de competencia? Gente exhibiendo más su don que su obediencia. ¿Cuál es la mentalidad de competencia? Gente exhibiendo más su don que su obediencia. Pero allí no radica el problema. El problema de la mentalidad de competencia es que hay gente queriendo sobresalir cuando Dios todavía lo tiene en su aljaba. Y nunca vas a poder crecer con un corazón sano y saludable si alteras tu tiempo espiritual. Yo tuve la oportunidad de escribir un libro sobre la asignación, poderoso. El 4º capítulo es: opera en tu oficina. ¿Qué me preocupa en este tiempo? Que hay gente que quiere profetizar sin ser profeta. ¿Qué me preocupa en este tiempo? Que hay gente que quiere pastorar sin tener un llamado. Entonces, si nosotros no entendemos nuestra misión y nuestra asignación en el protocolo del reino, nosotros vamos a llevar más palos que la batería esa que está allí. Porque cuando usted opera en una mentalidad de competencia, usted perderá dinero, recursos, relaciones de pacto, que es lo que más duele en esto. Hay gente que ha perdido relaciones espirituales por tener mentalidad de competencia. Y esta mentalidad no le ha permitido al liderazgo y al pueblo de hoy crecer, porque han querido autoocupar una asignación que no le ha sido dada. Pero cuando tú te mantienes en el tiempo, dice la Biblia en Eclesiastes 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sabe qué significa eso? Que el propósito de Dios en tu vida tiene propósito, tiene eternidad. Eclesiastes 9:11, ahí hay un rema. No es del ligero la carrera, ni del más sabio. Dice el proverbista Salomón: yo me volví, o sea, él iba tan rápido que él se tuvo que volver y él tuvo que analizar la situación que estaba pasando. Y al final él llega en una conclusión: que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Es por eso que Eclesiastes 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene una hora. Dios tiene un tiempo medido para tu crecimiento espiritual. Pero cuando tú vences la mentalidad de competencia, entonces Dios dice: tienes un corazón sano para crecer. Dios nunca te entregará una bendición si tu corazón no está sano. Nunca podrás abrazar cosas grandes si no tienes un corazón sano y preparado para eso. Y esta mentalidad de competencia ha hecho hoy que la gente tenga un protagonismo en el reino, pero no por expansión, sino por beneficio personal. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que la gente está trabajando más su reputación que su carácter. La gente está invirtiendo más en su personalidad que en la vida de Cristo. La gente está edificando más en su yoísmo que desde una nueva naturaleza de cambio, de restauración, de restitución. Entendiendo, como dice Efesios 1:3, que en Él somos completos. Que no necesitamos parecernos a nadie, que me bendice la fe de otro, pero no puedo vivir de la otra fe. Que Dios me dice admirar la fe de otro, pero que el justo por su fe vivirá. Pero también quiero hablarte un poco sobre una mentalidad que se llama la mentalidad de langosta. ¿Cuál es la mentalidad de langosta? Gente que quiere que otro le conquiste sus propios territorios. Y si usted tiene un propósito y una visión de crecimiento en este ministerio, usted tiene que aprender a pelear sus propias batallas. Yo quiero que usted entienda esto. Te va a bendecir, me ha bendecido.
Tú nunca podrás matar tu Goliat con armaduras prestadas. Tienes que aprender a vencer tus propios gigantes. Y en este punto no me voy a regresar al proceso, pero quiero que entiendas algo. Hay procesos de Dios que Dios permite, que son tus procesos, no los procesos de tus pastores. Y en algunas oportunidades Dios va a endurecer el corazón de tus padres espirituales para que no intervengan en ese proceso, porque sería violentar un trato que Dios tiene personal contigo. Y hay gente que por inmadurez, irresponsabilidad espiritual, dicen, me voy de la congregación. ¿Pero por qué te vas de la congregación? Porque los pastores no me ayudaron en mi proceso. Pero es que es un Goliat que no puedes usar la armadura de otro. La mentalidad de langosta tiene algo, y es que tú quieres que otro sea bendecido para comer de esa bendición, pero no te atreves a creerle a Dios por tus propias bendiciones. La mentalidad de langosta apuesta a que otro pueda ser prosperado para él poder comer de la prosperidad de otro. Pero en realidad la Biblia me enseña que si yo soy bendecido, no pediré prestado, sino que daré prestado, dice Malaquías. Entonces, cuando yo venzo estas estructuras mentales, nosotros entendemos que el hecho de que no estemos siendo bendecidos a la manera como Dios me quiere bendecir, ya no depende de que Dios no me quiera bendecir a la manera como Él me bendice, sino que no tengo una mentalidad preparada para caminar con la bendición que Él quiere dar. El problema del cuerpo de Cristo es la mentalidad. Cristo, en su 98% de altercado que tuvo con los fariseos, fue por la mentalidad. El problema de la expansión y del crecimiento no es la gente, es su mentalidad. También nos encontramos, para ya ir saliendo de este tópico de la mentalidad, pero sé que Dios está edificando, nos encontramos otra mentalidad, y es la mentalidad de Lodebar. ¿Cuál es la mentalidad de Lodebar? La mentalidad que te incomunica de tu bendición, la mentalidad que te incomunica de lo que Dios tiene contigo. Dice la Biblia que David, siendo simbología de la gracia y del favor del Padre, estaba buscando a Mefibosé para darle territorio, para darle posesiones, y Mefibosé, bajo un espíritu de victimario y bajo un espíritu de conmiseración, dijo, ¿qué quiere el rey con un perro muerto como yo? A pesar de que cuando tú haces un exégesis, lo máximo que puedes sacar es que Dios quería bendecirlo, su mentalidad no lo dejaba. En este tiempo Dios quiere no solo llevarte a un nivel de crecimiento en el área espiritual. Sabemos que tercera de Juan dice que tú vas a prosperar conforme prospere tu alma, y si tu alma prospera, lo que se refleja en lo interno se reflejará en lo externo. Pero tienes que saber que más allá de eso, Dios anda buscando un lomo de fe para darle posesiones, para darle territorio. Dios quiere soltarle una bendición grande a alguien. Dios necesita un recipiente 0 kilómetros que le crea. Y yo enseño algo, que si yo le creo a Dios por lo que otros no se atrevieron a creerle, entonces yo voy a calificar para abrazar bendiciones que otros no verán. Y no es porque estoy en un síndrome de competencia, es que entiendo la cultura de excelencia. Y en la cultura de excelencia tienes que aprender a creerle a Dios por cosas grandes. Por eso que el salmista da bien el Salmo 65:5 dice, con grandes cosas te voy a sorprender. Tienes que tener una expectativa con algo nuevo este año. Tienes que tener una expectativa con algo que te saque de lo convencional, que te saque de lo rutinario, que te saque de lo mismo. Tienes que experimentar algo nuevo. Oh, gloria a Dios. Por eso que el gran escritor del Pentateuco dice, mira, yo quiero llegar a ponerle la tapa al frasco aquí, y se para en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para los que la creen. Moisés entendió que si se te revela el protocolo del reino, Dios te saca de tu ambiente geográfico, y Dios no tiene conveniencia geográfica para bendecir a nadie. Cuando Dios te quiere bendecir, lo hace en un mall. Cuando Dios te quiere bendecir, lo hace en un avión. Cuando Dios te quiere bendecir, una llamada te puede cambiar la vida. Cuando
Cuando Dios te quiere bendecir, Dios mueve todas las piezas para hacer un jaque mate. Señores, sé lo que le estoy diciendo. Sé lo que le estoy hablando. Por el tiempo no podré decirlo todo, pero uno de los testimonios más poderosos que he visto en nuestra vida es un testimonio donde necesitaba unos recursos y buenos recursos, porque era algo ya médico, era algo de urgencia. Y yo estaba predicando en la iglesia Mahanaín acá del pastor Ezequiel Molina, y mi mensaje fue: no te muevas de tu lugar de propósito. Y estaba predicando con dolores en mi cuerpo de 5 a 6 horas prolongadas diaria. Entonces era un proceso tremendo que Dios permitió en mi vida pasar, pero prediqué con una pasión esa noche. Y cuando fui a la Tiradentes, a un lugar a comer, yo estaba de último con mi esposa y eran las 11:30 y había una familia que me invitó de la misma iglesia a cenar. Yo dije: wow, pero aquí nosotros, ¿a qué hora salimos de acá? ¿Y sabes qué pasó? Que alguien que estaba de primero se vino hasta donde estábamos nosotros y dijo: ¿qué quieren, pastor? Yo estuve en la iglesia, poderosa palabra, venga. Y nosotros no tuvimos que hacer la cola como de 15 a 20 personas porque era un especial. Y ese día aprendí un principio que me bendijo, que aunque no era mi turno, por cuanto andaba en el tiempo de Dios, era el próximo a ser llamado a primera fila. Usted tiene que saber que si usted anda en el tiempo de Dios, Dios va a mover piezas específicas que tiene. Nos sentamos. No era mi turno, pero andaba en mi tiempo. Y fui el próximo a ser bendecido esa noche. Para resumir el testimonio, 2 días después me llama la persona y me dice: me enteré que usted tiene que hacerse algo de emergencia y yo voy a cubrir todo. Sin conocerlo. Y no eran 10,000 pesos, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando tú estás en el corazón de Dios, no necesitas caminar por turno, sino por tiempo. Porque el tiempo te va a meter en una esfera donde Dios en cualquier momento te va a sorprender. Dios te puede sacar del anonimato, Dios puede hacer algo. Por eso que me gusta el Salmo 21:3 cuando dice: porque me ha salido al encuentro con bendiciones de bien. A eso yo le he llamado un tiempo de la cotidianidad, pero eso yo le he llamado un tiempo de aceleración. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que podía estar pautado para un año, Dios te lo suelta por la gracia. Dios te lo suelta porque andas en el tiempo, y no hay nadie más ungido que camine en el tiempo. No hay nadie más peligroso en el espíritu que ande en el tiempo de Dios. Es por eso de que escúcheme algo, porque ya voy terminando. La gente hoy está peleando más en las redes sociales a ver quién tiene más cultura, más formación. Pero lo peligroso es que si no están en el tiempo no van a avanzar. En este tiempo la gente está perdiendo su tiempo en cantidad de cosas que no edifican, que no alimentan. Usted tiene que tener o priorizarse en este tiempo de que si usted anda en el tiempo del Espíritu, usted no va a tener todo. De que si usted abraza una nueva temporada con Dios, usted no va a tener problemas de escasez, problemas migratorios, problemas de ningún tipo. Porque en ese escenario, como dijo Moisés, las cosas reveladas son para los hijos. Entonces, cuando a mí se me revela el protocolo del reino, se me revela la palabra. Y voy a enseñarte algo que ahorita te dije: te voy a ahorrar en el proceso 20 años, pero si se te revela este misterio, tu manera de ver la palabra va a cambiar y vas a entrar en una expansión constante. Cuando a ti se te revela ese misterio del reino, pasa algo, se te revela la escritura. Se te revela la escritura. Entonces, ¿qué pasa cuando se me revela la escritura? Que yo la escucho. Porque por la fe viene el oír y el oír. Pero eso no quiere decir de que todos los domingos que tú te sientas a escuchar al pastor tienes fe, ¿no? Porque tú la puedes oír pero no escucharla. Entonces, yo la escucho, la oigo y la escucho, porque por la fe viene el oír y el oír. Yo la creo. Porque con el corazón se cree. Yo la medito. Josué 1:8. Y meditarás en el libro de la ley, para que todo lo que hagas prospere, no te falte nada y te vaya bien. Hay 2 promesas poderosas. Salmo 139:16. Cuán preciosos me son tus pensamientos. David meditaba. Entonces yo la escucho, la pienso, la escucho, la creo, la pienso, yo la hablo. Isaías 55 dice: y hablarás la palabra
y no volverá vacía, sino que la palabra hará lo que yo quiero y será prosperado para aquellos que le envíe. Eso dice la Biblia. Ahora, cuando yo estoy en el escenario del protocolo del reino, escucho, creo, pienso, hablo, 5, camino limpio. Aleluya. Aquí está el problema. La gente escucha, piensa, cree, habla, pero no camina en ella. Entonces, cuando se me revela la escritura, entiendo que si tengo una palabra de Dios, lo tengo todo. Y aunque el conflicto sea grande, la palabra que Dios me dio fue verdadera. Por eso que Dios le dijo a Abraham: te saco de una tierra cómoda, algo incierto, pero si mi palabra va contigo, vas a tener seguridad. Si mi palabra va contigo, vas a tener provisión. Y cuando yo entiendo esto, yo escucho, yo creo, yo pienso, yo hablo y yo camino aunque no entiendo. Y yo camino aunque no entiendo. Ahora, por eso que según la de Corintios 5:7 dice que no andará por vista, sino por fe. Por eso que se te tiene que revelar la escritura. Y último, cierro. El costo del crecimiento: mantener el fuego de Dios. Dice Levítico 6:12 que cada mañana el sacerdote traería leña, cada mañana, y el fuego no se apagará, sino que arderá. La gente hoy no está creciendo porque no tiene leña, su fuego se apaga. Hay gente que huele, no es porque seamos termómetros espirituales, hay gente que huele a goma quemada. Su vida espiritual está seca. El profeta Isaías capítulo 26 versículo 9 dice: mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Salmo 5:3, David habla de un misterio tremendo y dice: de mañana me presentaré delante de ti y tú me direccionarás. El fuego de Dios te direcciona a lo nuevo. El fuego de Dios te saca de lo viejo. El fuego de Dios te saca del mismo pan remojado que discúlpeme, hay gente que tiene un mismo pan remojado, procesado para ser bendecido, tiene el mismo mensaje de hace 10 años, han perdido el fuego, han perdido lo nuevo. Cristo siempre tenía un fuego nuevo. Cristo siempre tenía una palabra direccional para un tiempo, para una hora. Usted tiene que tener una palabra en este tiempo. Usted tiene que vivir en el fuego del Espíritu. Usted tiene que tener una pasión que lo saque de su zona de comodidad, que lo mueva a orar, que lo mueva a sacrificarse, a ayunar, a hacer silicio. Nunca podremos entender que el instituto más poderoso que existe es el instituto del Espíritu. El instituto BOA, Biblia, oración, ayuno. El instituto que te conecta con el corazón de Dios. No hablemos de crecimiento si tú no tienes el fuego. Porque el fuego será la evidencia de que Dios está contigo. Isaías 10:27 dice que por causa de la unción los yugos se van a pudrir. Los yugos en las familias de los alcarrizos, los yugos en los comercios de los alcarrizos, los yugos de brujería, los yugos de hechicería, los yugos de pobreza, de mendicidad, de religión. ¿Sabes cómo se van a pudrir? Con una iglesia que mantenga el fuego vivo, con una iglesia que tenga el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu, cuando toca una ciudad, la cambia, la transforma. Los grandes movimientos del Espíritu en el mundo entero comenzaron con gente que amaron, que anhelaron el fuego. Es importante de que busques tu leña, que reedifiques tu vida espiritual, que entiendas que la salida para el éxito se llama la ruta espiritual. Ahora entiendo por qué Job en el capítulo 8 lo dice: si yo de mañana busco a Dios y me acerco al Todopoderoso, entonces, aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será grande. El fuego te conecta con el corazón de Dios. El corazón de Dios te conecta con cosas grandes. El fuego te hace creerle a Dios por niveles sobrenaturales. El fuego hace que tú puedas salir, como te decía hace un momento, de mi conveniencia personal al protocolo del reino. El fuego hace que yo tenga una vida encendida, apasionada por la palabra, por el evangelismo, por la voz del Espíritu. El problema de los hombres de Dios que nunca tuvieron transición es que perdieron el fuego. Pastor, David de nueva bíblica no me convence. Primero de Samuel capítulo 14 versículo 16 dice: y el Espíritu de Dios se fue de Saúl. En este tiempo hay un liderazgo, simbología de Saúl. Tienen dones, tienen cualidades, pero no tienen el fuego.
La gente está operando más en su don que en el fuego. Y el don te abre la puerta, pero si no tienes el fuego se te cierra. La gente está autoapoyándose en su don y no en el fuego de Dios. Y el don me abre la puerta especialmente, pero si no tengo el fuego se me cierra. Porque la gente sabe cuando un hombre de Dios tiene el fuego escondido. Con estos 3 principios podemos trabajar. Número 1, Dios va a sacrificar mi comodidad, va a matar mis habilidades personales, me va a enseñar a depender de Él, me va a enseñar que si tengo una palabra de Dios, tengo que tener una transición, pero la transición va a producir un dolor que va a matar la humanidad. Ahora, tengo que entender de que no puedo crecer con la misma mentalidad escasa, que no puedo crecer con la misma mentalidad de victimario, que no puedo pensar como piensa el pueblo cristiano evangélico, que yo tengo que durar 40 años en un desierto, por favor. Hay gente que es así que tenemos en las congregaciones. Es más, cuando yo estaba haciendo una obra en mi ciudad, en Venezuela, yo le coloqué a unos hermanos página de sucesos. Porque cada vez que me llamaban, cuando usted ve la página de sucesos, un periódico, tragedia, muerte, dolor, cada vez que me llamaban era para contarme una tragedia. Señores, Daniel 4:2 dice: a mí me conviene que yo declare las cosas nuevas de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos sustentados que aunque amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Y número 3, el fuego del Espíritu. Si usted mantiene el fuego, esta ciudad tiene que ser tocada. Si usted mantiene el fuego, algo poderoso va a suceder en los alcarrizos, en sus finanzas, en su familia. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Necesitamos el fuego. Ponte de pie.